que tienen alas. Solo falta que las aprendan a usar y, citándolo en sus palabras, la vida no es solo es andar, sino volar. Con más de 25 años de experiencia médica, su incansable pasión por investigar distintos temas ha aportado ciencia para la vida, ayudando a muchas personas a conectar con su verdadera esencia. Escritor, conferencista, consultor empresarial, temas de liderazgo para enfrentar los desafíos y los cambios. Es un honor tener en EXMA a Mario Alonso Puig. Vamos a darle un fuerte aplauso. Clic, por favor. El clic. ¿Quién tiene el clic? Muchas gracias. Muchas gracias. El timing hay que cambiarlo. Vale. Bueno, primero gracias por esas muestras de cariño tan bonitas. Por esas fotos que me habéis pedido, que espero que yo haya salido razonablemente guapo, porque vosotros ya sois todos guapos. Y me hace mucha ilusión compartir hoy esta sesión con el anhelo de que realmente os sirva en vuestra vida profesional, en vuestra vida personal, os sirva a la hora de hacer realidad vuestros sueños. Y lógicamente una de las cosas que tengo que sentir, es lógico, es la gratitud. Gratitud, y os digo a todos vosotros por estar aquí, gratitud por vuestro recibimiento, gratitud a este precioso país que es México, y lógicamente gratitud a los creadores de EXMA 2023, querido Fernando, muchísimas gracias a todo el equipo. Quiero además dar la enhorabuena a las personas que han dado las anteriores sesiones, porque realmente hablar de temas de bienestar es muy complejo. Yo llevo muchos años estudiando el tema de la nutrición, por ejemplo, y lo contradictorio que es. Escuchas a unas personas y te dicen unas cosas, escuchas a otras y te dicen otras. Y en la Facultad de Medicina, que como sabéis son 6 años, no hay nada de tiempo dedicado a hablar realmente de la nutrición adecuada. Se hablan de los carbohidratos, se hablan de las grasas, se hablan de las proteínas, etcétera, etcétera, pero nada que realmente nos ayude a estar mejor. Y una de las cosas que toca agradecer a los ponentes anteriores es que hayan puesto en valor la importancia de la nutrición. Aunque yo ya estoy desde hace años apartado de la parte clínica, aunque sí seguimos haciendo estudios clínicos en el campo de la neurofisiología, pero sí os puedo decir una cosa, oncólogos de prestigio mundial me han dicho que en los próximos 20 años el 40% de los tumores nos van a entrar por el tubo digestivo. Esto no quiere decir que los forme el aparato digestivo, quiere decir que las barreras que nos tienen que proteger en el tubo digestivo no van a funcionar suficientemente bien si no cuidamos eso. Vamos a ver si me traen el clicker para que pase mi presentación. El clicker se perdió, en algún sitio estará, pero mientras llega vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Os voy a pedir que cerréis durante 1 o 2 minutillos los ojos para lo siguiente, para recordar la razón por la cual habéis venido aquí. Habéis venido tal vez con la ilusión de mejorar vuestra salud, vuestra energía, vuestra vitalidad. Habéis venido quizás con el anhelo de... No, ahora yo le agradezco, ahora silencio, por favor. Necesitamos quietud. Habéis venido con la ilusión de saber cuál es vuestro nuevo proyecto empresarial, con la ilusión de crear una nueva relación afectiva o de arreglar, mejorar una que no va bien. Habéis venido con la ilusión de nacer a nuevas posibilidades en vuestra vida o a sentir un bienestar, a estar más a gusto en vuestra piel, más a gusto con los demás. Durante solo 1 minuto os voy a pedir que os enfoquéis en esto, porque va a ser muy importante cuando hablemos de lo que vamos a hablar. Entonces, durante 1 minuto solamente os voy a pedir ese silencio, esa quietud, permitiendo que ese anhelo que os ha traído aquí
y que no es una casualidad, empiece a hacerse cada vez más presente en vuestra mente. Un minuto. Muy bien, ir abriendo los ojos. Ir abriendo los ojos y por favor estiraros. A tope. Fenomenal. Muy bien. Vosotros, eso es, los sonidos están perfectamente bienvenidos. Vosotros sabéis que estamos aquí reunidos por una razón. Una razón que como un paraguas abarca lo que hemos visto hasta ahora y lo que veremos después. Estamos aquí para saber cómo mejorar nuestras vidas y saber cómo a través de esa mejora de nuestras vidas podemos mejorar la vida de otras personas. Para eso estamos aquí. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. No sabemos cuál es el camino. Hemos intentado muchas veces determinadas formas, determinados sistemas y no han salido como nos hubiera gustado. Y a veces nos planteamos si eso realmente que estamos buscando, que anhelamos, es inaccesible o imposible. Y hoy vamos a ver que, claro que hay un camino. No es un camino sencillo, es un camino precioso. Un camino en el que yo creo que la pregunta más importante que nos podemos hacer no es cuánto me va a costar, sino hasta dónde me puede llevar. Una de las magníficas sesiones de esta mañana, después de haber explicado otros magníficos ponentes temas de nutrición profundos, de calado, muchas veces muy disruptivos con el conocimiento actual, una de las ponencias ha comentado algo muy importante, que es el tema del estrés. El tema del estrés es un tema que nos llevaría muchas horas a hablar. No es necesario llegar a un nivel muy profundo, pero sí aclarar una serie de cosas. Hay una forma de estrés que se ha comentado que es un estrés muy favorable. Muy favorable porque hace que te pongas las pilas, que tu ingenio se agudice, que te aumente el nivel de energía, que haya una liberación de adrenalina, que empieces a ver cosas que antes no veías. Pero hay otra forma de estrés mucho más insidiosa, descubierta por el gran profesor austrohúngaro Hans Selye, el distrés. Ese estrés que te agobia, que hace que sientas que no puedes más, que el mundo es demasiado complicado, que eres demasiado mayor, que te falta lo que es necesario para adaptarte a las nuevas situaciones, a los nuevos cambios. Y esta forma de distrés se ha convertido desde hace años en algo que para nosotros es lo habitual y sin embargo está en el 80% de las consultas a médicos generales en el mundo occidental. ¿Y por qué os cuento esto? Porque tenemos que distinguir algo que es la causa del origen. Muchas veces ambos términos los confundimos y es importantísima la precisión en el lenguaje. Voy a contaros una pequeña historieta para que entendáis la diferencia entre causa y origen. Un médico, experto en primeros auxilios, experto en reanimación, iba andando por la orilla de un río y de repente empezó a oír ¡socorro, socorro, socorro! Y vio que una persona se estaba ahogando. El médico se lanzó al agua, llegó hasta allí y como pudo le llevó hasta la orilla y le reanimó. Tan contento que estaba cuando de repente oye, ¡socorro, socorro, socorro! Otro más. Se tira al agua, llega, le vuelve a sacar, le está reanimando y de repente ¡socorro, socorro, socorro! Pero el médico no se plantea
quién está tirando a la gente al agua. La causa del estrés es esa situación ante la que te encuentras. El origen es mucho más profundo y mucho más oculto, por eso no lo vemos. Y nos conformamos con intentar resolver los síntomas y los signos y no nos vamos a la etiología, que quiere decir el origen del problema. Y el origen del problema también es el origen de la solución. Sorprendente y paradójicamente, en cuanto entiendes el origen del problema, entiendes dónde está la solución. Pero mientras no entendamos el origen del problema, la solución se va a escapar porque no la estamos viendo. El origen no está en las ramas del árbol, no está en el tronco del árbol, no está en las hojas del árbol. El origen está en la raíz del árbol. Por eso tenemos que ir a la raíz. Y cuando veamos qué pasa en la raíz, entenderemos cómo hacer que ese árbol esté mejor. Bien, existen diversas causas por las que experimentamos un estrés crónico, el distrés, que daña nuestra salud física y mental. Eso es incuestionable. Que el distrés, el estrés crónico, lleva al burnout, lleva a un deterioro físico, mental, en las relaciones, eso es hoy en día incuestionable. Solemos atribuir el origen de ese estrés crónico exclusivamente a elementos externos a nosotros, tales como la incertidumbre, la estamos viendo en todas partes, la complejidad y la velocidad de los cambios, y decimos, es normal que esté así de distresado, es normal, fíjate la incertidumbre, fíjate no sé cuántos, fíjate el otro, te vas a ver la televisión y de repente, uy, Dios, lo que ha pasado, etc. Y aquí está la trampa, porque lo que es evidente no tiene por qué ser el origen. Lo que es causa no es origen. Sin embargo, hay un origen más profundo, que es la manera en la que nos relacionamos cada uno de nosotros con esa incertidumbre y con esa complejidad y con esos constantes cambios. Es brutal la diferencia que se nota cuando tú te relacionas con algo de una manera o te relacionas de otra manera. Mirad, cuando yo iba al colegio, se me daban muy mal los deportes. Fatal. No me admitían en ningún equipo de fútbol, era bajito, en ningún equipo de baloncesto, ni siquiera en los equipos de balonmano, que era una pandilla de bestias. Y yo, junto con otros, ¿cómo diría yo?, desgraciados, paseábamos por aquellos patios del colegio y aquellos campos de deportes enormes, mirando cómo los demás jugaban, cómo se divertían, mientras que nosotros, los parias, los marginados, simplemente les veíamos. Pero un día un profesor dijo, tengo una gran noticia para vosotros, éramos en aquella época todos chicos, tengo una gran noticia para vosotros. Hemos contratado entrenadores profesionales para que os ayuden a mejorar la práctica deportiva. Y en ese momento dije yo, madre mía, con un entrenador, con alguien que sabe, ese hombre puede hacer de mí un campeón. Bajé con una ilusión al patio, donde se suponía que iban a ir los entrenadores. Y aparece el primero y dice, soy el entrenador de fútbol. En cuanto dijo eso, todos los amantes del fútbol salieron. No tuvo que elegir, le eligieron. El grupo se hizo más pequeño. Llegó el entrenador de baloncesto, hizo así con la mano y pasó por encima de mi cabeza. Con lo cual se llevó a los altos y los bajitos nos quedamos. Llegó el de balonmano, no sé cómo eligió, honestamente, lo que sí sé es que a mí no me eligió. Y entonces, seguro que conocéis esas cosas en los colegios donde te elijo, no te elijo y lo duro que es, que al final ves que te eligen porque ya no tienen otra opción. Total, que nos quedamos un grupo de desgraciados
a los que no nos había elegido nadie. Digo, ¿qué hacemos? Si solo hay fútbol, baloncesto y balonmano. Y de repente aparece un señor que empieza a mirarnos. ¿Quién era? Y nos vuelve a mirar. Y de repente se para y dice, ¿sabéis lo que sois? Esto es una pregunta metafísica, No. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Y digo, no, para ser un entrenador es un poco rarito. Y va, y claro, nos quedamos con cara de pánfilos. Dice, pues yo os lo diré, sois basura. Y como basura os trataré. El tío era íntegro, lo que decía, lo hacía. Y ahí, cuando diluviaba y los jugadores de fútbol, baloncesto y balonmano se refugiaban en los porches, un grupo de 12 desgraciados corríamos dando vueltas por el campo para el disfrute del profesor de gimnasia, que tenía un silbato, que cuando lo tocaba ya había que pararse, y si te tocaba delante de un charco, notabas cómo aquello le apasionaba. Y decía, flexiones. Y tú, ingenuo, decías, hay un charco. Dice, doble de flexiones. Total, que yo empecé a odiar todo lo que fuera el deporte, todo lo que fuera la gimnasia, todo lo que fuera algo físico. Mi padre, que fue un gran hombre, intentó colarme algún deporte, pero cada vez que me lo intentaba colar decía, papá, no me hables de deporte. Ya sufro bastante en gimnasio. Déjame en paz. Pero mi padre buscaba y buscaba, ¿y quien busca? Encuentra. Y un día se enteró, por casualidad o causalidad, quién sabe, se encontró con que había llegado a España un nuevo deporte, totalmente desconocido en España, se llamaba el judo. Ahora todos lo conocéis. En aquella época no lo conocía nadie. El primer gimnasio de judo que se puso en España se puso en una calle, en Madrid, que se llama Martínez Campos. Gimnasio Samurái. Lo había traído un español, Fernando Franco de Sarabia, formado en el Japón, en España no había judocas, cinturón negro tercer dan. Y había formado a 2 españoles en el Japón que se habían venido con él y habían montado ese gimnasio precioso, un gimnasio con un tatami, la lona azul, con todo tapizado en cañita de bambú, una pasada, y al fondo un samurái sacando la katana. ¡Wow! Mi padre vio aquello y dijo, esto le puede interesar a Mario. Y se me acerca un día y me dice, Mario, tengo que hablarte de algo. Digo, ¿no será otro deporte? Y dice, no, es lucha. Y yo, que quería cargarme a alguien, dije, me interesa. Y dice, vente a verlo. Entonces voy a verlo y claro, me quedo impactado. Veo a los cinturones blancos, que es el primer nivel, haciendo cosas. Luego veo a los amarillos, que es el siguiente nivel. ¡Wow! Veo a los naranjas. Y un único verde, cinturón verde, porque llevaban unos 2 años el gimnasio. El verde era una cosa increíble. Una torre, un tío que hacía unas técnicas. Yo veo aquello y digo, yo esto me apunto. Me ponen un cinturón blanco, 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 blanco. De los más novatos, claro. Y entonces me enseñan una llave, una técnica que se llama Ogoshi, una llave de cintura. Y bueno, yo empiezo con el Ogoshi todo entusiasmado. Pero es que va pasando el tiempo y yo solo Ogoshi. Y el resto hacen otras técnicas. Y me dice mi padre, Mario, ¿qué tal en el judo? Él había ido a verme y digo, papá, bien, pero es que no me sacan del Ogoshi. Yo estoy del Ogoshi. Y dice,
Me dice mi padre, pero Mario, tendrás que aprenderlo bien. Y digo, sí, yo ya me lo sé, pero es que hay unos blancos que hacen otras cosas, hay unos amarillos que son la caña, hay unos naranjas que ni te cuento y hay un verde que eso es de otra galaxia. Y yo con el obose. Fernando, el dueño del gimnasio, se da cuenta de que el judo es un deporte tan desconocido que no entran suficientes alumnos. Y entonces acude al marketing. Y un día nos convoca y nos dice, os voy a dar una gran noticia, vamos a organizar la primera exhibición de judo de España. A mí me temblaban hasta las cejas. Dice, y quiero que traigáis algún familiar, algún amigo, porque voy a invitar a algún periodista, algún fotógrafo para que hagan un reportaje. ¡Oh! Yo salí de allí con ese estómago ahí. Voy a casa y digo, papá, voy a participar en la primera competición de judo de España. Digo, vendrás, ¿no? Dice, hijo mío, ¿cómo voy a faltar? Llega el día. Tatami. Aquí tenemos el samurái, bancos donde estaban los invitados, mi padre, algún fotógrafo, algún periodista. Debajo del samurái, una mesa con los 3 jueces, cinturones negros. Combate a un punto. Quien derribara al contrario se llevaba. Ippon ganaba y le daban una copa. Estábamos todos aquí, blancos, amarillos, naranjas y verde. Como yo era el blanco más novato, estaba el último. Y empiezan a llamar a las parejas, empiezan a llamar los blancos. Y yo dentro de nada me llaman a mí. Me llaman a mí y se acaban los blancos. Y estoy yo en una esquina, hay un hueco, amarillo, naranjas y verde. Digo, qué mala suerte, con un amarillo me revienta. Y empiezan a llamar a los amarillos y se acaban los amarillos. Y digo, ¿y a mí no me ve nadie? ¿Es que soy transparente? Digo, con un naranja no, que eso es un crimen. Y empiezan a llamar a los naranjas, yo a punto de levantarme, y se acaban los naranjas. Y está el verde al fondo y yo. Y en ese momento veo que los jueces se ponen muy nerviosos, empiezan a hablar entre ellos. Y yo aguzo el oído todo lo que puedo y escucho la siguiente conversación. Nos hemos equivocado, no hemos llamado al blanco. Como compita con el verde, le mata. Yo. Nada que oponer. Totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo. Yo me levanto, me voy a mi casita y todos a igual de amigos. Pero no Fernando, sino uno de los cinturones negros, dice lo siguiente, no, el verde es nuestra estrella, que se luzca, yo conmigo. Y entonces nos llaman al verde y a mí. Y yo no me quería levantar del suelo. Yo como si no diera. Me voy levantando y veo, no, a ese no, a eso. Que yo lo había visto en el gimnasio, una y otra vez. Y lo que hacía con los naranjas, pobrecitos. Y me temblaba todo. El cinturón rojo se lo ponen al favorito. El que había dicho que se luciera, me pone el cinturón rojo a mí. Recuerdo cómo me miraba diciendo, una última alegría, chaval. Digo, encima con recochineo. Y estaba así, con esa sensación. Iban a dar ya el grito de comienzo, cuando mi padre pega una voz, ¡Mario, ven! Se produce un silencio,
los jueces se quedan así y dicen, ¿quién es? Digo, ¿mi padre? Dice, pues ve a ver qué quieres. No manches. Papá, ¿qué quieres? Voy a competir. Y en el fondo estaba diciendo, voy a morir. Voy a competir. Y va él y me dice, Mario, tú puedes ganarle. Digo, ¿pero la has visto? Y me dice, sí, hazle un ogosi. ¿Pero qué le iba a hacer yo? Si era lo único que sabía. Y digo, ¿un ogosi? Y me dice, sí, hijo. ¿Cómo se te da el ogosi? Yo te he visto hacer el ogosi. 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 Yo cuando volví, yo no tenía un ogosi. El ogosi me tenía a mí. Yo era otro. Ya no me temblaba nada. Enfocado. Hago el saludo y el cinturón verde viene hacia mí como diciendo, a ver a qué planeta mando a este chaval. Lo que no se esperaba es que este chaval saliera corriendo, pero no hacia allí, sino hacia él. Me lancé hacia él con tal velocidad que le pillé por sorpresa. ¿Y qué le hice? Un ogosi. Le hice un ogosi y salió de mí tal fuerza que creí que lo estrellaba contra la pared. Y entonces le agarré tan fuerte que con la velocidad y la inercia tiró de mí. Me cayó encima del brazo, me lo fracturó. Pero yo gané el combate. Yo recuerdo, bueno, esto ocurre a una velocidad tremenda, yo recuerdo que él cae sobre mi brazo, me lo fractura, un dolor horrible, se produce un silencio y todavía lo recuerdo, Soy lo siguiente, es imposible, ha ganado el blanco. Y después, buenos aplausos. Bien, ¿por qué os cuento esto? Os cuento esto porque el cinturón verde no cambió. Era mucho más alto que yo, era mucho mayor que yo, era mucho más fuerte que yo y sabía mucho más que yo. ¿Qué cambió? La relación que establecí con él. Al principio le vi como un ser imposible de vencer. Gracias a que mi padre me hizo creer en mi capacidad, establecí una relación tan distinta. Por eso me lancé hacia él y él no se lo esperaba. Esto, claro, un judoka no puede ir así. Él vino hacia mí así. Lo que nos esperaba, claro, es que yo fuera a tal velocidad y la agarrara. Esto es muy importante porque el cómo nos relacionamos con todos estos elementos depende directamente de la respuesta a una pregunta que cada uno de nosotros, consciente o inconscientemente, nos hacemos. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Soy yo un pobrecito que sabe una llavecita o soy un judoka? Esa es la diferencia. Y eso es lo que vamos a explorar. ¿Quién eres tú? Porque en el momento en el que descubras quién eres tú, todos esos agentes causantes de distrés van a perder muchísima fuerza ante ti. Y te vas a dar cuenta de que no tienes por qué vivir una vida de callada supervivencia, sino una vida de celebración. Y esto es lo que vamos a explorar. Cuando descubras la respuesta a esa pregunta, te harás una nueva pregunta. ¿Por qué caminar cuando puedo volar? ¿Por qué caminar cuando puedo volar? Y en el momento en el que empiece esto a moverse dentro de ti, vas a notar físicamente una serie de cosas. Vas a notar ilusión, entusiasmo, serenidad y confianza. Yo entré
con la ilusión del que se siente campeón, con la serenidad de aquella persona que está en paz y con la confianza de que a pesar de que solo tenía un obosi, podía ganar el combate. Por eso es muy importante que cuando nos vayamos de aquí, todos experimentemos esto, porque es nuestra verdadera naturaleza. Yo soy un gran aficionado al arte y me encanta la escultura, y en una ocasión Michelangelo Buonarroti, digo Michelangelo Buonarroti en lugar de Miguel Ángel, porque en una ocasión dando una conferencia dije Miguel Ángel, y después de la conferencia se me acercó un italiano. Me dijo, dottore, la conferencia está muy bien, pero no vuelva usted a decir Miguel Ángel, es Michelangelo Buonarroti. Y desde entonces vivo permanentemente asustado. No sea que esté escondido en la audiencia y de repente venga y me diga, doctor, no hay una segunda oportunidad. ¿Qué dijo Michelangelo Buonarroti? El mayor riesgo no es que apuntemos muy alto y fracasemos, sino que apuntemos muy bajo y triunfemos. Toma allá. O sea, nuestro problema es el conformismo como forma de vida. Es decir, que no nos atrevemos a mirar muy alto, que no nos atrevemos a pensar que claro que merecemos ser felices y tener éxito, pero si es una cosa que nos pasa con frecuencia. ¿A quién no le ha pasado lo siguiente? Te levantas por la mañana llena de ilusión y de repente dices, uff, esto no puede ser nada bueno. ¿Os ha pasado esto o no? O te levantas por la mañana y dices, hoy es mi primer día de dieta. Pasas delante de un escaparate y ves un croissant que te mira. Y entonces, dentro de ti hay una especie de combate. Dices tú, es mi primer día de dieta. Y hay otra voz que dice, por eso te mereces un premio. Y entras y te zampas el croissant. Y después va otro. Y después va otro. Y luego, ¿qué te dices? No tengo voluntad. Quien te tienta es también quien te castiga. Es importante que lo sepas. Tenemos una fuerza dentro de nosotros que no quiere que seamos felices. Es curiosa esta fuerza. Pero quien nos creó desea, anhela nuestra felicidad. Y eso es lo que vamos a explorar. Yo soy un gran enamorado de la filosofía, tanto la occidental como la oriental, y me impactó mucho cuando leyendo filosofía hindú me encontré con Maya, el gran espejismo. Espejismo y espejo vienen de la misma raíz. Yo quiero que os imaginéis que cada uno de nosotros somos águilas, preciosas águilas, águilas calva, que representa la libertad, pero que nos miráramos en un espejo que es mentiroso. Y el reflejo que recibiéramos fuera que somos pollos. Si uno se ve como pollo, ¿cómo se va a atrever en la vida? Si uno se ve como pollo, ¿cómo va a considerar que puede ser libre? Luego nosotros tenemos que producir una transformación en Maya. Tenemos que ir más allá de Maya para encontrar el único espejo que realmente nos dice la verdad. Y en ese espejo tú te reconoces, que quiere decir volverte a conocer como quien realmente eres. Y en el momento en el que tú te reconoces como águila, es como cuando yo me reconocí como judoka y me veía simplemente como un pardillo con un obosi. Y en ese momento, no desde la arrogancia, sino desde el justo reconocimiento, sale de ti una fuerza, un poderío, una creatividad, una inteligencia que estaban dormidas. Por eso se trata de descubrir eso de lo que somos capaces. Y eso nunca lo veremos hasta que no comprendamos quiénes somos en realidad.
Por eso, lo primero que necesitamos, queridísimos amigos, es atrevernos a pensar en grande. A mí no me da miedo que las personas piensen en grande. Lo que me da pena es que piensen en demasiado pequeño. Lo que me da pena es que alguien se vaya al otro mundo sin que el mundo haya tenido la oportunidad de escuchar su música. Lo que me da pena es que la luz que cada uno lleva dentro se quede en la persona y no ilumine este mundo que tanto lo necesita. Entonces, visión inspiradora. Fijaros qué bonito lo que dijo el creador del Principito, Antoine de Saint-Exupéry. Si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera. ¿Dónde está la madera para mi barco? Cortar tablas o distribuir el trabajo, que parece lo lógico empezar por ahí. Que va, evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar ancho y libre. ¿Qué nos está diciendo Antoine de Saint-Exupéry en un lenguaje literario? Nos está diciendo algo muy sencillo y muy profundo. Olvídate de que tus talentos salgan si tu motivación no es suficiente. Y tu motivación no va a ser suficiente si crees que no vas a poder alcanzar eso, a acceder a eso. Por eso no tengáis ningún miedo a pensar en grande, a sentir en grande y a vivir en grande, porque cuanto más traigáis esto a vuestra vida, más se desplegarán vuestros talentos. Entonces, esta es una pregunta muy sencilla, pero muchas personas no se lo hacen. ¿Qué es lo que realmente quiero? No para impresionar a los demás, no para salir en los periódicos, en la televisión, sino porque yo sé que si eso formara parte de mi vida, habría un antes y un después. ¿Por qué lo quiero como lo quiero? Porque sé que no solamente habría un antes y un después en mi vida, sino que además eso tendría un impacto muy positivo a mi alrededor, con mi pareja, con mis hijos, con mis hermanos, con mi familia, con mis amigos, con personas que a lo mejor nunca llegaré a conocer, pero no por eso no las habré influido positivamente. Y sabéis que soy un apasionado de la neurociencia. Quiero que entendáis que esto no son bonitas palabras, sino que son realidades científicas. Os voy a mostrar 3 partes importantísimas en el encéfalo humano. La parte que veis a la izquierda, que está rotando, veis que es un círculo, bueno, una especie de anillo rojo, se llama sistema límbico o cerebro emocional. Lo tenéis en la imaginación, ¿verdad? Que ha desaparecido. Sistema límbico o cerebro emocional. El sistema límbico o cerebro emocional es el origen de qué quiero y por qué lo quiero. El que veis a la derecha es el cerebro ejecutivo, el que te dice cómo lo consigues. Y el que veis abajo, el tronco del encéfalo en color rojo, es el que te dice dónde están las oportunidades. ¿Qué quiere decir? Que solo desde la ilusión, desde la motivación, desde el convencimiento de que hay un mundo de oportunidad esperándote, vas a activar tu inteligencia, tu creatividad, tu capacidad de encontrar solución a los problemas, tu capacidad de negociar, tu capacidad de entender, tu capacidad de aprender. Por eso es tan importante vivir con ilusión. Es tan importante vivir con entusiasmo, es tan importante vivir apasionadamente. Mirad, don Santiago Ramón y Cajal ha sido el neurocientífico más importante en la historia universal. Don Santiago Ramón y Cajal ganó el Premio Nobel de Medicina en 1906 y dijo algo que es brutal. Cuando él lo dijo le tomaron... Bueno, sabían que era un genio, pero los genios a veces dicen cosas raras. Dijo, todo ser humano, tú, yo, nosotros, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Mirad que en aquella época, y mucho más recientemente, se consideraba que el cerebro era rígido. Pasada la infancia y como mucho la adolescencia, ya lo único que morían eran neuronas, no se formaban nuevas neuronas. Yo recuerdo que en tercero de medicina, que hice psicología clínica, la profesora dijo,
La personalidad está totalmente hecha a los 7 años. Y yo tenía 19. Y espero a que acabe la clase, me acerco y digo, profesora, quiero hablar con usted. Era una mujer muy seria y dice, ¿qué le pasa? Digo, no, que ha dicho una cosa que me ha descolocado. ¿El qué? Usted ha dicho que a los 7 años la personalidad está totalmente hecha. Dice, naturalmente. Y yo le dije, pero profesora, es que yo tengo 19 años y quiero cambiar muchas cosas de mi vida. Me miró y me dijo, es tarde. Hoy, queridos, sabemos lo siguiente, apuntarlo bien aquí. La ilusión, el atreverte más en la vida, aunque sea pasito a pasito, el soñar en grande, sin perder la sensatez, todo eso favorece la liberación de neurotrofinas. Las neurotrofinas fueron descubiertas por Rita Levi Montalcini, una italiana, ganó el premio Nobel de Medicina, murió con 102 años. Se forman nuevas neuronas a partir de células madre, pero si vivimos asustados, la liberación de cortisol que se produce, la liberación de glutamato en el cerebro, la combinación de ambos ponen en marcha el gen del suicidio neuronal, el gen de la apoptosis. Entra calcio y muere la neurona. Entonces, nosotros tenemos claro una cosa. Para descubrir quiénes somos en realidad, primero tenemos que atrevernos a pensar en grande, a sentir en grande y a vivir en grande. Y para eso tenemos que tener una visión inspiradora que nos saque de nuestra zona de confort. Pero desde pequeñitos hemos oído cositas, la curiosidad mató, entonces lo que puedo hacer contigo, virgencita que me quede, ¿cómo estoy? Más vale pájaro en mano que ciento volando. En el refranero de la lengua inglesa dice más vale pájaro en mano que 2 en el arbusto. En el nuestro no tenía que quedar dudas. Sí, ahí te vas. Y ya en sumo, más vale malo conocido que bueno por conocer. Eso lo hemos ido oyendo desde pequeñitos. Y entonces, ¿qué pasa? Que en cuanto vamos a salir de nuestra zona de confort, el cuerpo se encoge, nos hace un nudo, la respiración se bloquea. Entonces, lo que tenemos que hacer es, pasito a pasito, ir saliendo. Eso es lo primero. Pero en segundo lugar, hay que mantenerse centrado. Esto es una de las cosas más brutales que he conocido nunca. Vais a ver de lo que hablo. Un momentito. A ver, atrás. Ven. Poneros de pie, por favor. Vamos a hacer lo siguiente. Lo que veis ahí es una fotografía de sargazos. Los sargazos son algas muy largas, con muchísima longitud. Estamos en el mar de los sargazos. Sois algas. Levantad los bracitos. Los que por alguna razón no podéis hacerlo mentalmente, vale igual. Viene una corriente para aquí. Otra para allá. Bueno, cualquiera que entrara ahora pensaría que esto es una secta. Y que el peor soy yo. Bien. Ahora para adelante. Ahora para atrás. Para los lados. Para el otro lado. Yo no sé si os habéis dado cuenta de algo extraordinario. Que no se ha caído nadie. Parecerá normal, ¿eh? Oye, ¿por qué no os habéis caído? Porque vuestro encéfalo, sobre todo el cerebelo, los conductos semicirculares en el oído interno, saben cuál es el eje vertical y el centro de gravedad. Y en cuanto te alejas mucho, dicen, Moreno, Morina, di vuelta, que te caes. Bien, ¿esto lo habéis entendido? Bien, pues nosotros tenemos 3 ejes y tener los 3 ejes internos no alineados evita que conozcas quién eres en realidad. Y os voy a explicar los ejes. Sentaros. Vamos a ver que vuelva a aparecer la imagen. En la vida siempre hay desafíos. Bien. Si un avión, yo volé desde Madrid, en Iberia,
salí de Madrid a Ciudad de México. Sin embargo, el 80% del tiempo el avión estaba fuera de trayectoria. ¿Por qué llegué a Ciudad de México y no llegué a las Bahamas? Porque el comandante y el piloto automático saben perfectamente cuál es la trayectoria y vuelves. Nosotros tenemos que entender que hay 3 ejes y si perdemos los ejes es muy difícil que nuestra verdadera esencia, el yudoka que tenemos, el artista, la artista que somos, salga. Los 3 ejes son un eje del cuerpo, un eje de la mente y un eje del corazón. Y vamos a ver cómo se centran. Vamos a ver lo que es centrar el cuerpo. Os presento a uno de mis maestros, Antonio Damasio, probablemente neurociencia afectiva número 1 del mundo, catedrático en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, que ha explorado y ha investigado mucho sobre lo que veis ahí, la estructura amarilla, el cíngulo anterior, la estructura roja, la ínsula de Ray. Son mapas de los sentimientos que están leyendo constantemente tu cuerpo. Y si tu cuerpo tiene una determinada disposición, la ínsula de Ray y el cíngulo anterior empiezan a crearte sentimientos y emociones propios de la posición corporal. Es decir, si tú te levantas por la mañana así, de tal manera que alguien te pregunta, ¿qué esperas del día? Yo, que pase. La ínsula de Ray y el cíngulo anterior lo están leyendo, están diciendo, con ese cuerpo hundido, caído, generemos los sentimientos que corresponden. Entonces te sientes fatal. Pero si tú tomas otra posición que ahora os enseñaré, ya verás lo que dice en el cíngulo anterior en la ínsula de Ray. De lo que se trata es de que te sientas como una montaña. Una montaña que pueda hacer frente al invierno, a la primavera, al verano y al otoño, sin dejar de ser montaña. Les voy a enseñar una postura impresionante, que ha sido muy investigada recientemente y que la utilizan los cuerpos de élite, porque saben el efecto que tiene en el cuerpo. Esos cuerpos para arriba, queridos. Bien. Dejad las cosas que tengáis en la mano, porque vamos a experimentar esta postura. Primero, pies a la distancia de los hombros. 2. Empujar el suelo como si lo quisierais aplastar un poquito. Y notaréis cómo el abdomen se contrae y las piernas se contraen hacia adentro. ¿Lo notaréis un poquito? Bien, siguiente. Imaginaos que alguien os agarra de un hilo de metal y os tira la coronilla para arriba. Siguiente. Alguien te quiere dar un beso en la boca y tú no quieres. Nada de sacar morritos. Lo opuesto, ¿se entiende? Siguiente. Hombros hacia atrás. Y ya lo último, lo definitivo, pecho de palomo. ¿Habéis visto los palomos cómo van? El pecho lo tiene. Y entonces, claro, tú estás así, con esta postura épica, y la ínsula de Ray y el cíngulo anterior empieza a decir, ¡qué barbaridad! Estoy ante un héroe, estoy ante una heroína. Generemos las emociones que corresponden y te sientes mejor. Es brutal. Pero como consideramos que el cuerpo es una máquina y nada más, y no que el cuerpo tiene inteligencia, no nos damos cuenta que la posición del cuerpo afecta a tus sentimientos. Esto hay que hacerlo bien, claro, porque si tú te levantas por la mañana y dices, postura épica, y vas así por la calle, alguien te va a parar. Es decir, ¿te pasa algo? Sí, he estado en EXMA 2023. Dios. Entonces, hay que hacerlo bien. Tú no tienes por qué ir así, pero sí puedes ir así. Y vaya que sí se nota. Luego haremos un ejercicio en este sentido. Postura épica. Muy bien. Sentaros, por favor. Esto es de una importancia tan grande que solo con que hagáis esto de forma sostenida vais a notar cambios. Por sorprendente que parezca. ¿Sabéis cuántos
kilómetros de nervios unen el cuerpo con el neuroeje, 45.000 kilómetros, la vuelta entera a la Tierra en un ser humano. ¿Pensáis que el cuerpo no influye en los estados afectivos? Pero sí influye todo, influye lo que comes, influye tu postura, influye todo. El cuerpo está mandando información al cerebro. Bien, centrar la mente. Vamos a hablar de lo que es centrar la mente. Hace unos años en los Estados Unidos se descubrió por casualidad una red neuronal desconocida hasta entonces. La red neuronal por defecto, Default Network. Y dijeron, ¿y esto con qué se conecta? Y vieron que se conectaba con el estado de distracción permanente de las personas. Que estamos como el búho, dice, aprende. No, pero ¿cómo se fija? Si no estás presente donde estás, estás ausente. Estás ausente. ¿Y a dónde nos vamos? Si no estamos aquí, pues nos vamos allí. ¿Y dónde es allí? Pues en la línea del tiempo solo hay 3 lugares. Si no estás aquí, estás o en el pasado o estás en el futuro. Pues lo interesante es que se ha observado que la red neuronal por defecto corresponde a lo que los orientales llaman la mente del mono y nosotros en España llamamos la jaula de grillos. La red neuronal por defecto se ha asociado a enfermedad y se ha asociado a peor manejo del estrés, se ha asociado a peor manejo de los datos y se ha asociado a infelicidad. Dice, the wandering mind is an unhappy mind. La mente que divaga es una mente infeliz. A ver qué viene después, una sorpresa. Bien, entonces, ¿qué nos pasa? El problema que nos pasa, queridos, es que cuando nos vamos al pasado, no solemos ir para recordar las maravillosas vacaciones que tuvimos. Suele ser para avivar viejos resentimientos. Nunca me perdonaré eso que hice. Nunca le perdonaré lo que hizo. Una señora me decía, no le perdonaré nunca. Le digo, señora, se morirá usted antes. Y me dijo, sí, pero me moriré odiándole. Y somos Homo sapiens, sapiens, 2 veces sapiens. Y cuando nos vamos al futuro, ¿a qué nos vamos? ¿A pensar el futuro maravilloso que vamos a generar? No, a ver la que viene. Claro, por eso la red neuronal por defecto está asociada a enfermedad, porque lo que te traes del pasado te favorece la depresión y lo que te traes del futuro te favorece la angustia. Bien, las cadenas de la esclavitud solo atan las manos. Es la mente la que hace al hombre, ser humano, libre o esclavo. Es decir, hay una parte de nuestra mente que no funciona bien. Es la que hace que te comas el croissant y luego te castiga por habértelo comido. Es la que hace que te sientas mal cuando te sientes bien. Es la que hace que cuando vas a una reunión y dices, sobre todo, no puedo decir esto, justo es lo que dices. Y por eso necesitamos liberar esa parte de la mente. Porque cuando la liberemos, entonces descubriremos quiénes somos. Os voy a decir un ejercicio para que entendáis cómo podemos liberarnos de la tiranía del pasado y del futuro. Poner de pie. ¿Quién de vosotros ha vivido una época singular? Maletas sin ruedines. ¿Os acordáis cómo íbamos de viaje? Bien, quiero que os imaginéis que a la izquierda y a la derecha tenéis 2 maletas de esas que para cerrarlas ha sentado encima media familia. Esas que parece que van a reventar. Os voy a pedir que os agachéis, que utilicéis vuestra imaginación, no quiero que nadie se haga daño, y empecéis a subirlas. Toma ya. ¿Qué es? Bien. Ahora quiero que empecéis a andar en vuestro sitio con estas maletas. ¿No os sorprende lo fatigados que estáis? Bien. Diréis, oye, Mario, sí, pero yo no llevo esas maletas. Ah, no.
¿De verdad que no? ¿Qué hay en la maleta a la izquierda? Tus resentimientos del pasado. Los lamentos por lo que hiciste o dejaste de hacer. ¿Qué hay en la maleta del futuro? Tus angustias. En la maleta a la derecha, tus angustias del futuro. Todo lo malo que puede suceder. Entonces quiero que apretéis a fondo las manos como agarrando esas maletas. Y entonces vamos a soltar la maleta del pasado diciendo lo siguiente. Primero decimos la frase y luego abrimos súbitamente la mano izquierda. Elijo soltar. Decirlo. Elijo soltar. Y abrir a tope la mano. Bien. ¿Has soltado? ¿Qué pasa? Oh, esta cosa ya esto, ¿eh? Ahora, dale a la derecha. Aprieta a tope. Elijo soltar. Elijo soltar. Y abrirlo. Os voy a decir cómo funciona. Tú te levantas por la mañana y lo primero que haces es enfocar tu atención como un rayo láser. ¿Cómo lo haces? Teniendo muy claro qué es lo que realmente quieres. Y vas a hacer algo a lo largo del día para que eso ayude a que puedas alcanzar eso que realmente quieres. Es decir, no te presentas al día nuevo diciendo, a ver lo que aparece. No, tú ya vas enfocado. Tú ya vas enfocada. No eres como un haz de luz, porque es un haz de luz y aparece una placa de metal, rebota. Pero si eres un rayo láser, porque vas enfocado, porque vas enfocada, tú perforas. Entonces eso es lo primero. Tienes que saber qué quieres de ese día, cómo ese día va a ayudar a hacer realidad tu sueño. En segundo lugar, colocas tu cuerpo. Postura épica. Acuérdate. Apretando. Esto para arriba. Tú a mí no me das un beso. Hombritos para atrás. Pechito de palomo. Vas andando. Ya está. No te has atrapado. Te encuentras con ese vecino que te pone en los nervios. ¡Pum! El cuerpo se desploma. No pasa nada. Tú lo recuperas. Y así, y así. Y lo vas haciendo hasta que sea más natural. Pero si realmente a nivel del cuerpo ya no te puede vencer esa parte negativa de la mente porque lo tienes dominado, te va a intentar enganchar por la parte de la mente, va a intentar hacer que descentres tu mente. ¿Cómo lo hace? Tú consigues tu postura épica y entonces empieza esa parte de la mente, cual diablillo, a decir, uff, qué desastre ayer la conversación que tuviste con tu hijo. Ya te está llevando al pasado. Entonces, ¿tú qué haces? Tú cierras la mano izquierda, porque es la del pasado. Y en ese momento dices, elijo soltar, y sueltas, y sigues para adelante, y se te intentará volver a colar. Otra, estás generando, como descubrió el profesor Donald Hebb, el canadiense, conexiones, circuitos neuronales nuevos. Pero cuando vea que por el pasado no te engancha, irá por el futuro. Ya verás tú la reunión con el jefe, me va a poner a caldo. ¿Tú qué haces? Tú no discutes. No es para tanto, que no. Que el inconsciente es el cuerpo, tienes que neutralizar esto a través del cuerpo. Cierras tu mano derecha, cierras tu mano derecha, aprietas fuerte. Y dices, elijo soltar, y sueltas. Y volverá, sí, pero verás si al informe le gusta, cierras, ¡pum! ¿Por qué? Porque todas las veces que tú seas arrastrado, que seas arrastrada al pasado o al futuro, aunque tú creas que te va a ayudar a tener más capacidad, más talento, más poder personal, te lo está quitando porque está activa la red neuronal por defecto. Todas las veces que consigas volver al presente, vas a estar mejor porque se va a activar la red ejecutiva central. Y te darás cuenta que cuando consigas manejar la línea del tiempo, tu capacidad para estar bien, tu capacidad para hacer frente a las situaciones estresantes de otra manera, será radicalmente distinta. Sentaros. A ver los técnicos qué pasa con la imagen. Necesitamos imagen y sonido. A ver si es posible en este mundo. Ah, ya está. Yo la veo, vosotros no. A ver. Es que yo la veo y vosotros no la veáis. Ah, bueno.
Bien. Mirad lo que dijo Martin Heidegger, el gran filósofo alemán. El pasado tuvo su tiempo y tuvo su fue. No le des. Tú es y tú será. Cada vez que te traigas el resentimiento al presente, no estás teniendo presente simplemente una repetición del pasado. La herida se produjo naturalmente. Si sigue abierta es porque no paramos de recordarla. Se quedó allí, ya tuvo su tiempo. No es que he invertido 20 años en resentimiento. Homo sapiens sapiens. No inviertas los próximos 40 en lo mismo. Bien. Poner de pie. Vamos a ponernos como motos. Posición épica. Acordaros, empujando con los pies. Abajo. Coronilla hacia arriba. Tú a mí no me das un beso. Hombros para atrás. Pechita palomo. Mirad qué sencillo. Estamos conectando con el inconsciente. El inconsciente entiende poco de conceptos, entiende de sensaciones y sentimientos. Estamos permitiéndonos sentir en grande. Estamos haciendo que el cuerpo vibre en la misma frecuencia, porque tenemos la postura épica, si no habría una contradicción entre nuestro cuerpo y nuestro sentir. Por otro lado, estamos introduciendo el elemento fe. La fe es un sentimiento de certeza. ¿Certeza de qué? De que eso, claro, que puede suceder. ¿Y cómo demuestro que creo profundamente que puede suceder? Atreviéndome a experimentarlo como si fuera una realidad aquí y ahora, no en el futuro, en el presente. Sentaros. Vamos ahora a ver cómo se centra el corazón. Este es un ejercicio muy especial, enormemente querido por mí, en el que vamos a conectar con la esencia que nos constituye. Entonces, lo que vamos a hacer, os voy a pedir, por favor, eso sí, la música tendrá que ir suave, suave, ¿vale? Os voy a pedir que descrucéis las piernas. Si tenéis un caramelo o un chicle en la boca, os lo quitáis, muy importante. Tomar la posición épica, pero sentados, y una mano sobre otra, con los pulgares tocándose sin demasiada presión, para que no haga ni un pico ni haga un valle. Y vamos a empezar a prestar atención a las sensaciones del cuerpo. Las sensaciones del cuerpo. Lo que sientes en tu cuerpo, y vas a permitir que todo tu cuerpo se vaya relajando, que todo tu cuerpo se vaya aflojando, desde la cabeza hasta los pies. Y presta atención ahora a tu respiración, notando sencillamente cómo el aire entra y cómo el aire sale. Y ahora te voy a pedir, por favor, que pongas las manos sobre la zona del corazón. Mi querido corazón, hoy quiero darte las gracias porque siempre has confiado en mí, porque jamás viste un defecto en mí. Siempre viste en mí un ser digno de ser amado, porque viste en mí alguien inocente. Viste en mí a alguien que merecía ser feliz. Jamás me acusaste, jamás me juzgaste, nunca me declaraste culpable y tampoco me condenaste. Solo viste en mí belleza, verdad y bondad. Te quiero dar las gracias porque tú fuiste la humilde chispa que trajo un poquito de luz en mis momentos de oscuridad. Te quiero dar las gracias
porque aunque yo no creí en mí, tú jamás dejaste de hacerlo. Te quiero dar las gracias porque aunque te di la espalda, tú siempre esperaste mi regreso. Porque siempre anhelaste este reencuentro que hoy se produce. Gracias porque aunque yo me olvidé de ti, tú jamás te olvidaste de mí. Gracias porque aunque yo me alejé, tú no dejaste de buscarme y de llamarme. Gracias, mi querido corazón. Y quiero decirte cuánto siento no haberte prestado más atención, cuánto siento no haberme querido, no haberme valorado, como yo sé que tú me quieres y me valoras. Quiero decir cuánto siento el no haberme perdonado y el no haber perdonado a los demás. Cuánto siento el no haberme dado cuenta de toda la grandeza que hay en mí. Mi querido corazón, quiero pedirte, por favor, que sigas siempre a mi lado, que en mis momentos de oscuridad seas esa luz que me acompañe y me permita ver, que cuando pierda el ánimo me ayudes a volver a confiar en mí y en mis posibilidades. Que en mis momentos de confusión seas la guía que me muestra el camino correcto. Mi querido corazón, ayúdame a alcanzar esa plenitud a la que estoy llamado, a la que estoy llamado, para que descubra que yo soy un hijo, una hija de las estrellas. Y os voy a pedir, por favor, que pongáis las manos de nuevo sobre el regazo, que toméis conciencia de la posición de vuestro cuerpo, de las sensaciones de los pies, de vuestra respiración. Toméis 1, 2 o 3 respiraciones profundas y abráis poco a poco los ojos. Voy a terminar contándoos algo que no es que yo me lo crea, es que como lo he vivido, no lo puedo negar y sí lo puedo celebrar. Y si yo me lo callara, no os haría ningún favor. Y es que el corazón del ser humano está unido al corazón del universo, al corazón de Dios. Y esto lo han descubierto físicos de la talla de Einstein o escritores de la talla de Goethe. Fijaros lo que dijo Goethe. A propósito de todas las iniciativas, hay una verdad elemental cuya ignorancia mata innumerables ideas y espléndidos planes. En el momento en el que alguien se compromete de verdad, la providencia también lo hace. Toda clase de cosas comienzan a suceder, cosas que jamás habrían sucedido sin su previo compromiso. Todo un caudal de sucesos se pone en marcha con aquella decisión por medio de encuentros inesperados, recursos insospechados y ayuda material que nadie hubiera podido imaginar. Si sabes que puedes o crees que puedes, ponte en marcha. La audacia tiene poder y magia. Durante una época en mi vida me sentí como este pollo, encerrado, incapaz de soñar en grande, y me enamoré de este animal, el águila calva, símbolo de la libertad. Para mí era algo imposible, inalcanzable. Por alguna razón este animal había agitado algo en mi interior. Estaba en una ocasión en Orlando y me acerqué a Animal Kingdom, uno de los parques Disney, y pasé por una atracción que se llamaba Flights of Wonder, los vuelos de la fantasía, y dije, ¿esto qué es? Y me dijo un señor, es una cosa muy bonita de aves que van volando, no se lo pierda. Yo llegué bastante tarde y me senté en el último lugar que quedaba. Pájaros muy bonitos por ahí volando, y de repente dice el presentador, van a ver ustedes el símbolo de la libertad. Digo, no me lo puedo creer, han sacado un águila calva, se me agita el corazón, sacan el águila calva, se me caen las lágrimas, final del show.
quiero acercarme, pero estoy el último. Al final llego, han guardado el águila calva y me dice, señor, ¿a dónde va? Y digo, a tocar el águila. Y me dice, pero eso no se puede. Digo, ¿por qué? Dice, porque es un animal muy delicado. Imagínense todos queriendo tocarlo. Digo, pero si estoy solo yo. Dice, no importa, no se puede, pero yo ya la había visto. Me fui a Tenerife, que tenía un trabajo allí, es una isla de las Islas Canarias. Me dan un folleto al llegar por la tarde y noche al aeropuerto, no veo lo que es. Al día siguiente me levanto por la mañana, tenía toda la mañana libre, tenía un tema por la tarde, miro el folleto y veo que hay águilas calvas. Digo, no me lo puedo creer. Bajo y le digo al de la recepción, oiga, esto está aquí. Dice, sí, está 5 minutos en taxi. Llámeme un taxi ahora mismo. Llego allí y me encuentro nada más entrar un señor con un águila de Harris, marrón. Se le hago una foto y digo, no, yo quiero con un águila calva. Y me dice, es imposible. Pero si la quiere ver, póngase allí que dentro de una hora saldrá. Me pongo allí, salen a pájaros, al final el águila calva. Pasa el tiempo, la veo venir, a lo lejos un animal grande, y el que me había dicho que era imposible se me acerca y me dice, póngase de pie ahora mismo. Y digo, yo, Dios, ¿qué he hecho? Me pone una cosa y dice, meta la mano. Meto la mano y dice, levante el brazo. Levanto el brazo. No puedo entenderlo, me había dicho que no. El águila calva reconoce el guante del cetrero y baja. Pliega las alas y me viene alguien y dice, me la llevo. Y digo, ¿a dónde? Dice, a darla de comer. Y digo, ¿puedo? Y me dice, no, es imposible. Y hay un momento en el que le pregunto, ¿qué le estoy dando de comer? Y me dice, higaditos de pollo. Se estaba comiendo mi vieja identidad. Termino con esto. La ilusión es el motor de la transformación, porque hace que la vida mueva resortes muy profundos. Es imposible, dijo el orgullo. Es arriesgado, dijo la experiencia. No tiene sentido, dijo la razón. Inténtalo, dijo el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que yo solo puedo decirte que me habías cambiado la vida escuchándote a través de diferentes lives y reels. Y hoy me volviste a cambiar la vida después de 48 horas contigo. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, fuerte.